Hola, ¿cómo están? Yo soy Américo Schwarma, soy profesor en filosofía, psicología y pedagogía y licenciado en filosofía. Conmigo van a tener esta cátedra que se llama Derechos Humanos, Ética y Ciudadanía. Y bueno, vamos a intentar en este primer encuentro explicar un poco eh, en qué áreas, en qué asuntos se mete esta cátedra, la relación que tiene con la actividad que ustedes están preparándose para ejercer en el futuro y también ya comenzar a introducirnos en algunos de los contenidos de este espacio, de esta materia. Eh, lo primero quizás que deberíamos comentar es que nadie sabe todavía cuánto tiempo va a durar esta modalidad, por lo tanto tenemos que, como les debe venir pasando también con las restantes materias, tenemos que adaptarnos a la situación, apostar a estas vías de comunicación en donde las relaciones ya no son cara a cara, sino que están mediadas por tecnología y por ende tener presente que a todos creo que nos va a costar un poquito más adaptarnos, adecuarnos a esta situación y encontrar la mejor forma de desarrollar los contenidos que nos competen a cada uno en cada espacio eh, con la mejor disposición, con la mejor apertura, de la mejor manera. Al final del video yo voy a poner mi correo electrónico para que podamos comunicarnos directamente por ahí. Eh, eh, Quiero que sepan también de entrada que dadas estas especiales circunstancias en las que nos toca desarrollar la cátedra, vamos a ser, en realidad siempre lo soy, siempre trato de ser lo más flexible que puedo, pero con más razón en estas circunstancias tan especiales que nos tocan vivir en esta cuarentena y en esta pandemia con medidas extraordinarias que se han tomado en el país, creo que para bien, y que debemos tratar de cumplir de la mejor manera para que efectivamente el sistema de salud de nuestra Argentina no se vea colapsado ni sobrepasado ante los casos que puedan aparecer. Nosotros tenemos aquí en nuestra ciudad la ventaja todavía de que no ha aparecido ningún caso confirmado, pero todos los especialistas coinciden en que los va a haber, de modo que tenemos que tomarlo con tranquilidad, hacer las cosas lo mejor posible y en lo que nos corresponde a nosotros en el ámbito de la educación, particularmente de la formación de formadores, tratar de no atrasarnos, de no perder este año, de llevar adelante lo planificado, adaptándolo a estas nuevas formas, que de nuevas no tienen mucho, ¿no? Hace ya varios años que estamos mediatizados por la tecnología, que hemos incorporado la tecnología a nuestras vidas, que nos informamos, por ejemplo, más a través del celular y de lo que leemos o nos llega como información en las redes, WhatsApp, etcétera, que a través de los medios tradicionales. Por ejemplo, me gustaría poder tener un contacto directo para preguntarles cuántas de ustedes o cuántos de ustedes leen diarios tradicionales, leen diarios de papel, por ejemplo, cosas que ya han modificado nuestros hábitos, de modo que deberíamos estar bastante familiarizados con estos entornos como para desarrollar con la mayor fluidez posible nuestro trabajo. Dicho lo anterior, quiero también hacer hincapié en que la forma en la que desarrollaremos los contenidos voy a intentar que sea lo más sencilla y clara posible. Mi intención es cada tanto enviarles una clase de este tipo, en donde tengan que soportarme hablando durante un buen rato, tomando nota de los conceptos importantes que yo les pueda marcar por aquí.
En el medio, como complemento de esta actividad, les enviaré material para que ustedes lean, y para que a partir de ese material y de las clases que yo voy dando, más todo lo que ustedes deseen ampliar, vayamos realizando algún tipo de trabajo práctico que me permita a mí ir evaluando la forma en la que vamos incorporando los contenidos, y a ustedes, por supuesto, ir aprobando esta cátedra, digamos, porque la forma en la que a mí tradicionalmente me gusta hacerlo es a través de mucho diálogo, de mucho trabajo, de la elaboración de materiales, y no tanto la apuesta a un examen final, que es una instancia en la que yo filosóficamente no creo que sirva. Creo que algún día, como lo pongo en el proyecto de cátedra, algún día vamos a ver los exámenes tradicionales con el mismo espanto con el que hoy vemos que 100 años atrás, o incluso menos, los maestros y maestras golpeaban a sus alumnos. Hago esa analogía porque creo que vamos avanzando, vamos comprendiendo que no se puede evaluar a una persona, no se puede juzgar a una persona por lo que ocurre durante el escasísimo tiempo que implica una mesa de examen, en donde a veces intervienen un montón de factores que son imposibles de controlar por parte de los distintos protagonistas de esa escena, no solo del estudiante o de la estudiante, que puede encontrarse afectada por una situación personal o puede estar nervioso o lo que sea, sino también del docente, que a veces puede estar también afectado por situaciones personales que le impiden mantener una situación de imparcialidad o de objetividad como para lograr realizar una evaluación serena, sensata, razonable y además ajustada a los objetivos que se planteó cuando presentó el proyecto de esa cátedra. Entonces, es en virtud de todo eso que yo suelo decir que no comparto los criterios tradicionales de evaluación y apunto a que hagamos las cosas de otro modo. El hecho de no poder tener una ida y vuelta tan frecuente como el que tendríamos en el aula hace que esto sea un poquito más difícil, pero creo que vale la pena que hagamos el intento de abordarlo. De modo que la mecánica que me propongo realizar es esa, es la de enviarles con determinada frecuencia. Veremos si nos da para hacer una semana una clase de este tipo, y a la semana siguiente una especie de consulta que podemos explorar a través de qué foro. Yo estoy utilizando con otros grupos de alumnos, estoy utilizando el programa Zoom, el programa Jitsi para conectarnos. Me gustaría que también hagamos el intento de realizar esa clase virtual en un determinado horario, que perfectamente puede ser el horario del tradicional de cursada, solo que lo haremos de manera virtual, podamos contactarnos y realizar una clase en la que podamos tener algún intercambio, algún ida y vuelta, ustedes puedan expresarse, hacer preguntas, pedirme que desarrolle o enfatice algún aspecto que no se comprendió, y todo lo que forma parte del habitual feedback entre estudiantes y docentes. Dicho esto, quiero comenzar a introducir la temática de nuestra cátedra. Les decía hace un instante que se denomina la cátedra Derechos Humanos, Ética y Ciudadanía. De manera que estamos hablando de tres disciplinas o temáticas que se conectan fuertemente entre sí, pero que apuntan a aspectos específicos diferentes. Seguramente ustedes han tenido en algún momento de su itinerario, de su trayectoria educativa, han tenido derechos humanos o formación ética o educación ciudadana o educación cívica, algunas de esas variantes con las que se presentan muchas de las cuestiones que nosotros abordamos, ya con otra perspectiva, pero que nosotros abordamos en esta cátedra. Una de las formas para tratar de dejar claro el punto de vista general al que yo apunto para abordar esta materia es poner mucho énfasis en
lo reciente que es, lo novedoso, lo nuevo que es para la humanidad la perspectiva de los derechos humanos. Seguramente ustedes tienen el dato presente, pero de todas formas vale la pena mencionarlo, señalarlo, no porque haya que memorizar fechas, sino porque es importante ubicarnos en los procesos históricos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, actualmente en vigencia, es decir, el documento que la totalidad de los países, de los estados, o sea, de los países organizados jurídicamente que hay sobre el planeta, han reconocido, han aceptado, han incorporado a su legislación como norma jurídica internacional de mayor peso en el mundo, fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en el año 1948, más precisamente el 10 de diciembre de 1948. Es importante esto ubicarlo temporalmente, porque fue una consecuencia positiva, sostengo yo, una consecuencia de uno de los dramas mayores de la humanidad en los últimos siglos, que fue la llamada Segunda Guerra Mundial, una de las grandes guerras del siglo XX, en la que se cometieron, y se venían cometiendo, no es que se cometieron precisamente en el momento de la guerra, sino que se venían cometiendo atrocidades espantosas, tremendas, violaciones a lo que ahora todos reconocemos como derechos humanos, de una atrocidad difícil de superar, sobre todo a partir de la trágica experiencia de lo que fue el nazismo en Alemania y las atrocidades que esa autoridad política del Estado alemán, de la República Alemana, realizó contra sus propios ciudadanos, o parte de sus propios ciudadanos, los que pertenecían a la oposición política, o los que eran definidos como de ascendencia judía, o los homosexuales o lesbianas, o las personas con discapacidad. Todos esos grupos sociales fueron víctimas de la atrocidad nazi, no solo los judíos, quiero decir. En ese pensamiento increíblemente irracional, valga la paradoja, ¿no? Un pensamiento que es irracional, en donde los nazis consideraban que ellos eran una raza superior y que tenían el derecho, por lo tanto, de eliminar de la faz de la tierra a quienes se opusieran a sus planes o a quienes ellos consideraban que perjudicaban la raza, ¿no? Raza entre comillas, porque hoy sabemos, gracias a la ciencia, que en la especie humana no hay razas, que todas las diferencias que existen entre las personas, las diferencias de color de piel, de cabello, de rasgos faciales, de estatura, de peso, todas las diferencias de idioma, por supuesto, todas las diferencias que pueden existir entre nosotros, entre los seres humanos, son superficiales. No hay diferencias en lo profundo, no hay diferencias en el ADN, no hay manera de saber si por la sangre de una persona, no hay manera de saber si es caucásica, asiática, africana, indoamericana, etc. De modo que el concepto de raza es algo que hay que eliminar en el uso referido a los seres humanos. No hay razas entre los seres humanos. Hay etnias, hay nacionalidades, hay religiones, hay distintas formas de dividirnos que los seres humanos hemos desarrollado, muchas de esas formas basadas en nuestro aspecto externo, pero no hay diferencias profundas. Y esto es algo muy importante para comprenderlo e incorporarlo. Lo que quería marcar era que en 1948 se aprueba una Declaración Universal de los Derechos Humanos en el ámbito de las Naciones Unidas, impulsada por diferentes personalidades y con participación de diferentes personalidades del pensamiento, de la ciencia, de la educación, de distintos países del mundo, que toman de algún modo como referencia un antecedente un poquito más lejano,
que fue la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano que se aprobó en la Revolución Francesa, a fines del siglo XVIII, en 1789. De hecho, el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por las Naciones Unidas, que dice que los seres humanos nacen libres e iguales y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Ese artículo, que me gustaría que más adelante se lo aprendan incluso, que lo analicemos un poco, ese artículo es en cierto modo un homenaje a la Declaración de Derechos Humanos que había aprobado la Revolución Francesa, porque es incluso casi literalmente el mismo artículo. ¿Por qué marco y pongo énfasis en la fecha? Porque si nosotros lo pensamos en términos personales, de 1948 a nuestros días han transcurrido 72 años. Y eso en términos personales nos puede parecer mucho, sobre todo cuando se trata de gente muy joven como son ustedes. Pero si lo pensamos en términos históricos, esos 72 años no son ni un suspiro, son verdaderamente nada en términos históricos. Yo, para comprender lo reciente, lo novedoso que es la perspectiva de los derechos humanos para toda la humanidad, para todos los países del mundo, para comprender con claridad esto, me gusta utilizar un recurso tecnológico. El recurso tecnológico que voy a utilizar es este. ¿Se dan cuenta de lo que es? Es un centímetro. Un centímetro. Quiero que ustedes, quizás recuerdan el dato, quizás no. A veces la enseñanza que recibimos de la ciencia no ha sido muy adecuada, pero a quienes les guste el conocimiento y la ciencia, quizás recuerden que se calcula, todavía no se sabe con exacta precisión, pero se calcula que nosotros como especie, el animal que somos, el bicho que somos, el Homo sapiens, bicho, esto entre paréntesis, ¿no? Pero bicho soberbio, ¿no? Nos pusimos a nosotros mismos, para diferenciarnos de las otras especies, nos pusimos una expresión en latín que significa el hombre que sabe, el homo que sabe, Homo sapiens. Eso somos, nosotros somos los que sabemos. Los demás, el resto de las especies no saben nada. Bueno, eso también lo discutiremos en su momento cuando hablemos de los derechos de los animales, porque también de eso vamos a hablar. Pero, ¿cuánto hace, esta era la pregunta, cuánto hace que está nuestra especie, cuánto hace que existimos como bicho, cuánto hace que somos esto que somos, este animal que somos los seres humanos? Muy distintos, por supuesto, de nuestro comienzo. No hablábamos, no teníamos camarita para grabar estas cosas, pero ya éramos Homo sapiens. Se calcula que hace alrededor de 120.000 a 150.000 años. Por eso yo elegí este centímetro como forma de marcarlo, porque si ustedes alcanzan a ver, verán que llega hasta 150. Todo este recorrido, es la historia de la humanidad. Todo este trecho, que la cámara no alcanza a tomarlo, lo tengo que dividir a la mitad y aún así creo que tampoco lo toma. Pero no me voy a alejar más porque no voy a hacer tanto lío. ¿Por qué utilizo esto para mostrar? Porque hace 150.000 años, como les decía, desde acá que estamos sobre la faz de la Tierra. Que tenemos registro de lo que hacemos los seres humanos hace muchísimo menos tiempo. Tenemos que llegar hasta apenas, fíjense todo lo que descarté, todo esto lo descarté. Tenemos que llegar acá. Aproximadamente 10.000, 9.000 años que empezamos a tener registro de algún rastro de que estos Homo sapiens, este bicho que somos, empezó a primero a hacer dibujos y después, bastante más acá en el tiempo, bastante más acá, alrededor del
6.000 años, 7.000 años, empezamos a vivir en ciudades. Fíjense el trechito que nos quedó. Empezamos a vivir en ciudades y empezamos a organizarnos, a ordenar nuestra forma de vivir. 7.000 años. Si seguimos moviéndonos en el tiempo, 2.000 años es esto, el comienzo de nuestra era, el comienzo de lo que llamamos, de lo que hoy casi todo el planeta reconoce. Cuando decimos que estamos en el 2020, estamos en esa fecha arbitraria que se le asignó al supuesto nacimiento de Jesús, pero que a partir de ahí consideramos un conteo bastante más preciso, aunque hubo diferencias durante mucho tiempo, hubo que hacer distintas formas de calendarios. Hoy el calendario que usamos es el basado en el calendario gregoriano, que fue ordenado por un papa, el Papa Gregorio, precisamente tratando de ordenar las distintas formas de contar el tiempo, porque la humanidad lo contaba de formas muy distintas. De modo que más o menos unificado estamos en 2.000 años. Dentro de estos 2.000 años de historia reciente, estamos hablando de que en 1948, ni siquiera lo podemos marcar en el centímetro, apenas este tramito de la humanidad, de la historia de la humanidad, es lo que hace que tenemos una declaración universal que dice que cada una de las personas que viven sobre este planeta tiene determinados derechos que deben ser respetados. Es muy importante que comprendamos esto, porque esto es lo que nos muestra lo poquito que hace, el escasísimo tiempo que hace que la humanidad reconoce la humanidad de los demás, y que lo hace todavía con muchas limitaciones, porque todos sabemos, aunque todavía no hayamos avanzado en cuáles son los derechos y en el desarrollo y estudio de cada uno de ellos, todos sabemos que muchos de los derechos que aparecen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que están consagrados en nuestra legislación, estamos todavía muy lejos de que se cumplan, de que estén garantizados para todas las personas. Pongo otro ejemplo que siempre me gusta enfatizar. Desde la primera vez que tenemos registro, que tenemos constancia de que alguien en la humanidad planteó que la esclavitud era algo aborrecible, algo abominable y que debía ser eliminado, transcurrieron nada menos que 3.000 años, casi 3.000 años. Los primeros en plantear los primeros que sepamos, ¿no? Porque también hay mucha historia de la que no sabemos nada. Insisto mucho, tenemos registro y parcial, y muy discutible, y muy volátil de los últimos 2.000 años con bastante exactitud, de los últimos 5.000, 6.000 años con muy poca exactitud. Y todo lo anterior se reconstruye conjeturalmente, todo lo que llamamos prehistoria humana se reconstruye sobre la base de conjeturas, de inferencias, de deducciones que hacen los investigadores, pero no sabemos nada porque no había periodistas que lo contaran en diarios y que quedara escrito, no había libros, no había escritura, no había historiadores, no había nada de eso. Entonces, desde que sabemos que hubo alguien que escribió que la esclavitud estaba mal y que no estaba bien que los seres humanos compraran y vendieran personas como si se tratara de cosas, pasaron casi 3.000 años. Los primeros en plantearlo, hasta donde conocemos, fueron filósofos griegos. Y también lo plantearon seguidores filósofos de la escuela de Buda en la India. Hasta donde sabemos, hasta donde conocemos. Y fíjense que pasaron casi 3.000 años y aunque hemos tenido avances importantes, por ejemplo, en este momento, 2020 ya era hora, en ningún país del planeta la esclavitud es legal, en ningún lado. Ustedes dirán, hace mucho tiempo de eso. No, no hace tanto tiempo. Hasta la década del 60 todavía había países en Asia y en África donde la esclavitud era legal y se compraba y vendía gente en los mercados de esclavos, como lo que ustedes pueden ver en las películas viejas, como lo que sucedía aquí en nuestra zona hace 200 años. Igual, de nuevo, fíjense, 200 años en miles de años.
De modo que, y todavía hoy, que esto quizás es lo más potente del asunto, todavía hoy no podemos decir que hayamos eliminado la esclavitud. Hay distintas formas de esclavitud, ilegales por supuesto, que persisten. La trata de personas es una forma de esclavitud. La explotación laboral, que incluso existe la figura legal en el Código Penal de la Argentina. Ustedes habrán visto seguramente alguna vez noticias en las que en los medios hacen referencia a que se descubrió un taller clandestino de fabricación de ropa, por ejemplo, en donde las personas que trabajaban allí estaban semi-esclavizadas. Bueno, eso se llama reducción a la servidumbre y es una figura legal, es un delito que existe. De modo que no hemos eliminado todavía la esclavitud. Con esto quiero decir que si nos llevó 3.000 años casi declarar ilegal la esclavitud en todo el planeta, eso nos permite entender lo poquito que ha transcurrido desde la aprobación de la Declaración Universal, apenas 72 años. De todas maneras, marco con mucho énfasis esto también, eso no es una excusa para no luchar por la vigencia plena de los derechos humanos. Esto lo que pretende es mostrar que se trata de algo muy nuevo para la humanidad, que lo estamos discutiendo todo el tiempo, que no están cerrados. Todo lo que tiene que ver con los derechos humanos permanece abierto, vamos discutiendo nuevos derechos. Lo que no podemos hacer es eliminar derechos que ya acordamos. Pongo un ejemplo burdo. A nadie se le ocurriría, y si a alguien se le ocurre seguramente se llevaría unas cuantas reprimendas, proponer eliminar el derecho al voto de las mujeres, por ejemplo. Pero no siempre las mujeres votaron. Es un derecho que se luchó, se peleó durante fines del siglo XVIII hasta que se concretó en casi todos los países del mundo durante el siglo XX. Pero una vez que se concretó, una vez que se reconoció ese derecho, una vez que aparece en la ley, no se puede volver atrás. Ese es un concepto que se llama progresividad de los derechos humanos. Cuando reconocemos un derecho y avanzamos hacia nuevos derechos, no puede ir en contra, no puede ir en desmedro de los derechos anteriores reconocidos. Eso también es un concepto importante para que lo registren. Entonces, teniendo claro esto, o empezando a tener claro esto, lo que me interesa marcar es los derechos humanos como un fenómeno muy reciente y al mismo tiempo como una bisagra en la historia de la humanidad, como un cambio muy importante que quizás todavía no alcanzamos a registrar en toda su dimensión, pero que cambió la naturaleza de la discusión jurídica, política y moral en el mundo. Reitero porque sé que es un concepto un poco complicado. La Declaración Universal de los Derechos Humanos la consideramos un hecho bisagra en la historia de la humanidad porque cambió la forma en la que concebimos lo jurídico, lo político y lo moral en el mundo. Después vamos a desarrollar con más detalle estas tres cuestiones, pero rápidamente quisiera decir que cambió lo jurídico porque estableció una norma, un conjunto de leyes, de normas a nivel internacional, que las normas de cada uno de los países no pueden contradecir. Siempre en teoría, se entiende, ¿no? Hay países que por supuesto que violan los derechos humanos y a la vista de nosotros se violan los derechos humanos todos los días. Cada persona que no puede acceder a una vivienda propia es una violación de un derecho humano. Pero se entiende lo que estoy diciendo de fondo, ¿verdad? Las leyes, las resoluciones que se toman en cada país, desde que ese país adhirió a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a una serie de pactos y protocolos y convenciones, también vamos a hablar de eso, que conforman todo un entramado jurídico internacional, hizo que todos los que estudiaron derecho después de la aprobación de la Declaración Universal y de los distintos pactos y convenciones que establecen con mayor precisión en qué consiste y cómo se protege cada uno de los derechos humanos que se han ido estableciendo, estudiaron un derecho, en este caso no estoy hablando de derecho, no confundir con los derechos que tenemos las personas, estoy hablando del derecho como disciplina
académica, como disciplina, como actividad, como ciencia, ¿no? La ciencia jurídica. Quienes estudiaron derecho después de la Declaración Universal aprendieron cosas absolutamente distintas a quienes habían estudiado derecho antes. La formación de todos los abogados y abogadas del mundo cambió a partir de ese momento. ¿Y eso por qué es importante? Porque tiene que ver con cómo se distribuye, cómo se discute, cómo se aplica la justicia en cada país. En lo político también produjo una transformación enorme. Permitió que un montón de personas en el mundo, de a poco, insisto mucho con esto, vamos muy de a poco, a mí me gustaría que fuera más rápido, pero así es como son las cosas, fuera comprendiendo que tiene algo, que es dueña de algo, aún la persona más pobre y más desvalida del planeta, es dueña de algo que se llama derechos humanos y que tiene que ver con su dignidad y que eso debe ser respetado. Debe ser respetado por las otras personas y debe ser respetado por el Estado. Debe ser respetado por las autoridades de la escuela, pero también debe ser respetado por la propia familia. El niño o la niña no es ya propiedad de sus padres, es un sujeto de derechos, es una persona que tiene derechos. Eso es un cambio político enorme. Eso, hay una palabra que en inglés existe hace mucho, pero que en nuestro idioma se comenzó a usar relativamente hace poco tiempo, que es empoderarse. Quiere decir adquirir poder, quiere decir adquirir la potencialidad de hacer cosas que antes no podía. Las personas nos fuimos empoderando, nos vamos empoderando a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos comprendiendo que tenemos ciertas atribuciones que nadie puede sobrepasar. Ni la policía, ni el profe, ni mi marido, ni mi vecino, ni el Estado, ni un dirigente político, ni mi patrón, ni un empresario, ni un sacerdote. Esto es un cambio político enorme, que viene ocurriendo desde hace décadas ante nuestros ojos y del que vamos además siendo protagonistas. Fenómenos extraordinarios que están ocurriendo también ahora, como el enorme avance del movimiento de las mujeres en todo el mundo, del feminismo, también tiene que ver con esto, también tiene que ver con esta comprensión de que tenemos ciertos derechos que deben ser respetados. Y en tercer lugar, les decía, también un efecto enorme desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de la ética. Recuerden que la cátedra se llama Derechos Humanos, Ética y Ciudadanía. De la ciudadanía hablamos recién, al hablar de lo jurídico y lo político. Después vamos a profundizar este concepto. Desde la ética hablamos muy brevemente ahora. ¿Por qué digo que tuvo un impacto también en la cuestión moral o ética? Porque los derechos humanos pasaron a ser, por primera vez en la historia de la humanidad, fíjense lo que digo, por primera vez en la historia de la humanidad, pasaron a ser la referencia ética para toda la humanidad. Uno puede discutir otras cuestiones en ética, pero los derechos humanos aparecen como el horizonte aprobado por todos los países del mundo, el horizonte básico de ordenamiento de la conducta social y de la conducta individual dentro de esa conducta social. Que de eso trata la ética, la disciplina que dentro de la filosofía se ocupa de la conducta de las personas, de lo que está bien y lo que está mal, de lo que es deseable y lo que no es deseable, tanto en nuestra vida personal como en la forma en la que pretendemos convivir socialmente. De manera que, pasando en limpio, hablamos de los derechos humanos como la gran perspectiva que transforma la humanidad a partir de su aprobación, aunque ese proceso sea muy lento y muy progresivo y aunque cueste verlo si uno no lo mira en perspectiva, si uno no hace este ejercicio que yo hago un poco en broma, un poco en serio del centímetro. Pero esta transformación enorme requiere que nosotros comprendamos algunos de sus aspectos centrales desde lo conceptual y sobre todo de que seamos capaces de ir traduciendo esos aspectos conceptuales a la vida cotidiana, a la práctica. En el caso nuestro y de ustedes, a la labor profesional que vamos a desarrollar, que es la educación. La educación no se puede concebir si no tiene como base a los derechos humanos. La educación en sí misma es un derecho humano que tienen todas las personas.
Y hay otro detalle más que vincula de nuevo a los derechos humanos con la ciudadanía y con la ética. Nosotros como docentes pasamos a ser agentes del Estado. Y el Estado, paradójicamente, después vamos a hablar de por qué paradójicamente, pero el Estado es el principal garante de los derechos humanos. El Estado es quien tiene la obligación de cuidar los derechos humanos de cada una de las personas. Y si nosotros somos agentes del Estado, eso significa que nosotros somos también agentes promotores de los derechos humanos. Esta es una cuestión muy profunda, muy fuerte, para que la consideremos, para que la reflexionemos y la analicemos. No quiero ser brutal, pero si no estamos de acuerdo con la perspectiva de los derechos humanos, no podemos ser docentes, no podemos ser educadores. Así de sencillo. Por eso me interesa que ustedes lo piensen de esta manera. Os juro que la corto acá, ya está. Como primer encuentro es demasiado, espero que hayan tomado nota de las cuestiones importantes. Y lo que voy a hacer es, ni bien acceda a vuestros correos electrónicos, enviarles algo de material para seguir leyendo y también probablemente algún video, alguna película, algunos materiales que pueden ser útiles para que cada una de estas cuestiones conceptuales que vayamos viendo también la podamos abordar desde otro lugar, desde el lugar del arte, desde el lugar del cine, desde el lugar de la música, desde el lugar de la literatura, que a veces resultan ser mucho más eficaces, mucho más potentes como forma de transmitir conceptos que cualquier disertación de un profe grabando desde su domicilio en cuarentena. Les reitero entonces, debajo del video va a estar mi correo electrónico, nos pasamos a comunicar de inmediato, ni bien yo acceda a los correos de ustedes, o a través del aula virtual cuando las condiciones lo permitan. Aprovecho para enviarles un saludo y una bienvenida a este espacio y espero no haber sido demasiado tedioso en este primer contacto que llevamos adelante. Que tengan una buena semana y nos encontramos la semana próxima.